La Agenda 2030 de facto es una imposición que hace una entidad internacional, la ONU, a las naciones soberanas de una fuerte carga de ideología progresista de izquierda, líneas políticas y políticas públicas que nada tienen que ver con México en particular y en realidad tampoco con la iberosfera en general, sin tomar a fondo en cuenta la idiosincrasia, los valores religiosos, familiares, culturales, los intereses y prioridades, y sin haber consultado directamente con la población ni lejanamente. A lo largo de las 17 propuestas de esta agenda, la ONU va deslizando de forma implícita antivalores que afectan de lleno para mal al derecho humano a la vida, a la familia natural, a la reproducción, a la libertad religiosa, al estilo de vida occidental tradicional, a la heterosexualidad y en especial al cristianismo. La Agenda 2030 plantea como algo positivo el aborto, la ideología de género, la perspectiva de género, el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo ecoanimalista, el veganismo, el globalismo y de fondo conduce a la animadversión al cristianismo. En una lectura ligera de esta agenda, esta podría parecer algo muy atinado, justo y con soluciones realistas para los problemas más serios del planeta. Pero un estudio más a fondo revela que las propuestas de la ONU nos llevan a la deconstrucción total de los valores cristianos fundacionales de Occidente. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 que salta a la vista es el control del crecimiento de la población, buscando que sea cada vez menor en un afán maltusiano de que los pocos que queden vivos luego de tal drástica reducción vivirán bien. Para este fin, la Agenda 2030 echa mano del aborto, de la promoción de la disolución de la familia natural mediante el empoderamiento laboral, entre comillas, de la mujer, que lo pone contra el varón, y a través del apoyo al estilo de vida homosexual, de manera que nadie quiera tener hijos. A este objetivo también abona el supremacismo ecoanimalista, ese rostro verde del marxismo posmoderno que considera al ser humano como un virus que todo lo contamina a su paso y que por tanto ya no debe reproducirse más por razones ecologistas y para salvar al mundo y evitar la, entre comillas, sexta extinción masiva de animales. Todas estas agendas de control natal llevan como común denominador el ser progresistas, anticapitalistas, globalistas, ateas y anticristianas. A la Agenda 2030 le estorba la religión, la familia natural, los hijos, la heterosexualidad, el automóvil, el pensamiento libre, comer carne, el conservadurismo, el liberalismo económico, la educación decidida por los padres de familia. El nuevo estilo de vida que proponen de forma inherente implica tener una familia pequeña o de plano no tener hijos, ser veganos o vegetarianos, asumir como un derecho de salud reproductiva al aborto, el adoctrinamiento en la ideología de género y pro-homosexualidad. Impulsar el supremacismo feminista, no usar autos sino bicicletas, no usar combustibles, aumento de salarios mínimos, aparejados con más impuestos, obviamente, y promocionar un ambientalismo donde el ser humano no es el centro, sino un animal más, porque los animales ahora son, entre comillas, personas no humanas, con nivel ontológico igual al del hombre. Las mareas verdes aborteras, el supremacismo feminista, negro, indigenista, islamista, la ideología de género, la perspectiva de género, son expresiones que van de la mano de la Agenda 2030, que corrompen la moral y la mente del ciudadano promedio y que van penetrando en las legislaciones nacionales.
Los lobbies que empujan todas estas iniciativas del progresismo internacional son una prueba de que la Agenda 2030 está auspiciada por las mismas élites del globalismo que están detrás de la ONU. No debería de normalizarse la perspectiva de género, sino la de la familia. Es en realidad perspectiva de mujer. Tal propuesta es un error porque no abona a la unidad social, dividir al mundo desde el sexo, plantear políticas públicas que solo benefician a la mujer en aislado es separarla de su entorno familiar, y esto solo acentúa la división social y crea conflictos sociales. En cuanto a las fronteras abiertas que propone la Agenda 2030, hay que pensar en que si bien es un derecho humano migrar, se debe hacer de una manera ordenada y legal. Hacerlo de otra forma genera conflictos para todos. En casos de emergencia se puede optar por pedir refugio temporal y asilo político más tarde. De esta manera no se discrimina a ningún migrante, pero tampoco se pone en riesgo la seguridad del país receptor, ni su identidad nacional, ni su economía. Con relación al ecologismo que propone la ONU, el mismo que impulsa la activista Greta Thunberg y centenas de grupos, la neurosis con que expresan sus motivos es tal que no pocos hablan de que representan ya a una nueva religión, una pagana, donde no hay Dios, sino un planeta a adorar. En este ecologismo radical, el ser humano es visto como un virus que es urgente detener, porque a su paso lo ha destruido todo, dejando mares y ríos contaminados, tierras estériles, aires sucios y sobre todo la muerte de miles de especies del reino vegetal y animal que no se podrán recuperar jamás. Pero el platillo fuerte del supremacismo ambientalista es, claro está, el tema del calentamiento global, que siempre es atribuido a las acciones u omisiones del hombre, y esa lucha se ha convertido en un gran negocio para muchos líderes que la enarbolan. En suma, exigimos a la ONU establecer espacios de diálogo, foros y consultas a la población nacional en México y en todo país de Hispanoamérica, para hacer una profunda revisión a la Agenda 2030, sus intereses globalistas y su construcción de un nuevo orden mundial. La Agenda 2030 necesita una democratización urgente. Atentamente, Dr. Raúl Tortolero, fundador de Nueva Derecha Hispanoamericana y del Ejército Cristero Internacional, y organizaciones abajo firmantes. Hermanos, esa es la carta que entregamos en noviembre de 2022 en la sede de la ONU en la Ciudad de México. Encontramos hace poco una página web interesante de real2030.org. Les recomiendo que la revisen. Ahí vienen las interpretaciones de los 17 objetivos de la ONU con esta Agenda 2030, la verdadera cara del 2030, de la Agenda del 2030. En esta página vemos que los objetivos es reducción de la población, monopolio de los alimentos, aborto y anticoncepción, adoctrinamiento en la educación, transexualidad y pederastia, privatización del agua, pobreza energética, explotación laboral y esclavitud fiscal, cuarta revolución industrial y transhumanismo, leyes únicas para todos los países, pensamiento único, vigilancia y control absoluto, totalitarismo, alimentos transgénicos, granjas de insectos, geoingeniería climática, control absoluto de los alimentos marinos, control absoluto de los recursos naturales, estados policiales, fin de la libertad, política de miedo y gobierno global, nuevo orden mundial. Es una página web interesante porque cada una de estas interpretaciones viene con notas periodísticas. Está muy interesante, la verdad. Por ejemplo, si nos metemos en el número 1, reducción a la población, explican por qué es esto, cómo lo harían, vienen notas relacionadas, fuentes como El País, Shataka,
El Diario.es, La Vanguardia, El Debate, Hispanidad, COPE, La Sexta, Ecología Verde, etcétera. Notas, por ejemplo, con los siguientes títulos: Cómo frenar el cambio climático reduciendo el número de humanos según 11,000 científicos. Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Tener menos hijos nos salvará el planeta. El debate en torno al antinatalismo y la sostenibilidad. Y así un largo etcétera. Revísenlo, hermanos. Gracias.